¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludo nuevamente Jairo Rodríguez. Voy a continuar con mi presentación, pero referente a otros casos. En esta, pues, tenemos como tema principal el desempleo a nivel mundial derivado de la emergencia del COVID-19. Y nos menciona esta. Las medidas que han tomado los gobiernos en protección de los empleos, ejemplo de teletrabajo, subsidios, seguros por desempleo, entre otros. Pues, como aplica en Guatemala y en el mundo entero. Como bien sabemos, el COVID-19 vino a ponerlos a todos en nuestras casas, a generar una tasa de desempleo bastante alta a nivel mundial y pues solo aquí en Guatemala amenazaba con dejar sin trabajo a 627,000 personas, entre personas que contaban con un contrato mayormente en los hoteles, centros comerciales, que se derivaban y operaban referente al turismo o a las personas que llegaban de acá a pasear con su familia. Este, aparte del empleo informal, ¿va? Las medidas que adoptó por el gobierno de Guatemala fue el bono familia. El presupuesto para este apoyo es de 6,000 millones para otorgar aportes hasta de 1,000 por familia guatemalteca. Este bono familia está contemplado proporcionarse por 3 meses consecutivos. La manera en que se piensa ya está en vigencia y algunas familias lo han recibido. Es de, Se mediría el consumo de las energías, de la energía eléctrica. Esta tiene que ser menor a 200 kilowatts por hora. Eh, en parte, pues no todas las familias tienen acceso a la electricidad. Al menos en los cascos urbanos, en algunas aldeas, pero hay aldeas mucho más lejanas de las áreas rurales, aún más todavía, ¿va? eh, pues encontramos aldeas de escasos recursos donde no ha llegado la energía eléctrica. ¿Y cómo van a hacer esas personas para tener ese suicidio? Y está otra iniciativa muy buena que es Fondo para la Protección de Empleo, que tiene una asignación de 2,000 millones y permitirá dar 75 diarios al trabajador. Esto era referente a las personas que sus contratos habían sido suspendidos a consecuencia del COVID-19, puesto que las empresas no tenían las condiciones para operar. En esto me refiero a que si una empresa no vende, pues lógicamente no genera ganancias, no genera ganancias, no va a tener para realizar los pagos para funcionamiento. Y el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con 3,000 millones que permitirá dar créditos a las condiciones blandas por un máximo de 250,000 para financiar empresas. Esto viene siendo ya después cuando se hayan calmado las aguas, que las empresas que se han ido a la quiebra o que todavía se han logrado sostener, pues puedan realizar préstamos y puedan salir a flote después de todo esto que haya pasado. Y además habrá un fondo de 400 millones para las micro, pequeñas y medianas empresas, a los pequeños contribuyentes. Y en los demás países del mundo lo están manejando referente a las capacidades que tienen cada uno de ellos. Eh, Hay potencias mundiales las cuales se han visto afectadas por todo esto y referente a las capacidades pues así han visto cómo pueden salir de esta. Y también así hay países en condiciones precarias que no tienen la capacidad para afrontar este tipo de crisis. Nadie estaba preparado para eso, ningún gobierno estaba preparado para esto, pero hay diferencias por las capacidades y el desarrollo que tienen cada uno de ellos. Las leyes aplicables. Pues para proporcionar todo esto que mencioné anteriormente, se creó el decreto 13/2020, que establece quiénes serán los guatemaltecos que aplican al beneficio de los programas de apoyos económicos y cómo se entregarán. En el artículo 65, inciso D, la colectividad total cuando por la misma causa se afectan la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigente en una empresa o lugar de trabajo y el patrón y sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Este artículo fue habilitado para las empresas que tenían que realizar despidos masivos referente a que se estaban yendo a la banca, a la quiebra, perdón. Y
no tenían de dónde echar mano para seguir funcionando y tuvieron que despedir a muchas personas. El Ministerio Público se saturó de tantas denuncias que tenía referente a despidos injustificados, pero la empresa no tenía de dónde, cómo operar porque no generaba ganancias. Y el artículo 71, inciso E, los demás casos constitutivos de la fuerza mayor a casos fortuito cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. Bien, esas son las leyes que aplican para esto. ¿Cómo se puede solucionar la problemática en mención? En lo personal me gustó mucho la medida que del bono familia yo lo aplicaría referente a la colaboración de los alcaldes y los COCODES de cada lugar, puesto que ellos son los que conocen en realidad quiénes son las personas que en realidad necesitan la ayuda. Eh, Tengo un compañero al cual le salió el bono familia y él no tiene necesidad, puesto que es operador, va. De esta manera podemos ver que en toda Guatemala ha pasado que familias que no necesitan de esta ayuda lo están recibiendo. O hay denuncias que donde los dueños de las casas que dan a alquilar les quitaron el recibo a los inquilinos para ellos cobrar el bono. Y eso no es así. El Fondo para la Protección de Empleo, esta iniciativa me pareció muy viable si se pudiera realizar tomando en cuenta toda aquella persona que su contrato está suspendido y el plazo para realizar el pago no supera los 15 días de haber sido aprobado este decreto, puesto que ya lleva bastante tiempo y no han realizado este Fondo de Protección de Empleo no se ha realizado. Y como conclusión, pues esto, el desempleo a raíz de todo esto ya se venía a venir, que muchas personas se iban a quedar sin empleo. El gobierno ha tomado muchas medidas, las cuales han sido muy certeras y otras muy dudosas, como la decisión de cerrar el país un día para otro, la manera de solucionar la problemática, el desempleo y que las personas no mueran de hambre por no contar con los recursos necesarios para adquirir los víveres de primera necesidad, no solo en Guatemala, sino también en el mundo entero, por lo que los países han tomado las medidas conforme a la capacidad que tienen. Esa es la conclusión que yo determiné. Pues el otro tema es el trabajo infantil. Esta es una problemática. Y todo salió a luz gracias a un reportaje de un canal británico evidenciando que en Guatemala existen trabajos infantiles en las fincas cafeteras sin que nadie haga algo al respecto. ¿Cómo aplica en Guatemala y en el mundo entero? En Guatemala los niños y niñas siempre han sido explotados y casi esclavizados. Están los niños y niñas picapiedra, los niños y niñas de la pólvora, los niños y niñas trabajando en casas particulares, casi esclavizadas y muchos más. Las causas del trabajo infantil pues son muchas, puesto que los niños a veces son obligados por los padres a realizar este tipo de actividades para generar un poco de ingresos, puesto que ellos ya no pueden hacerlo por su edad o por su nivel académico. Hay muchas cosas que influyen. Este es un tema muy amplio, el cual no alcanzaría el tiempo para explicar. Y otra es porque los niños al ver que ya tienen un razonamiento en una edad de 14, 15 años, pues ya notan las necesidades que hay en el hogar. Y ellos optan por dejar de estudiar y conseguir dinero de una u otra manera para aportar al hogar. Hoy en día cerca de 250 millones de niños trabajan en el mundo y más de 150 millones lo hacen en condiciones peligrosas. Las leyes aplicables. En el artículo 148 encontramos las prohibiciones que hay para los menores de edad que no pueden trabajar. Y en el artículo 149 establece los menores que sí pueden trabajar, porque sí hay una ley que respalda que un menor pueda trabajar, pero con menos horas que a un adulto. Y la edad apropiada para comenzar a trabajar es de los 14 años. Y vemos niños de 8, 6, 7 años trabajando en las calles. Y está una ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas en el decreto 09-2009 del Congreso de la República de Guatemala. Y también está la ley de protección integral de la niñez y adolescencia, decreto número 27 de 2003, Congreso de la República de Guatemala. Y también la ley Pina, que hace mención en esta parte
para cuidar la integridad de los niños. ¿Cómo se puede solucionar la problemática en mención? Pues en lo personal, consideré que la problemática parte de la mala distribución de los recursos con los que cuenta el gobierno, puesto que está lleno de corrupción, los políticos se roban parte del dinero que llega a sus manos y debido a ello no se cuenta con un sistema bueno de educación y una tasa grande de desempleo. Y es ahí donde está el problema, ya que los niños se ven obligados a trabajar para apoyar a sus padres, a llevar algo de dinero a sus hogares, pero en su mayoría estos menores son obligados a hacerlo. Eh, la problemática podría solucionarse o al menos mitigarse, no solucionarse al 100%, si se contara con fuentes de empleo para los padres de las familias de escasos recursos. Mayormente la esclavitud de la niñez sucede en los departamentos del occidente. Estos niños son obligados a trabajar en jornadas así bastante pesadas como trabajaría un adulto y ganando poco. Como conclusión determiné que los recursos de un país alcanzan cuando nadie se los roba. Es algo muy cierto y todas las problemáticas parten de la corrupción de un gobierno. El trabajo infantil puede ser reducido si se crean fuentes de empleo para los padres y un buen sistema de educación para los niños puedan aprender y mejorar sus condiciones de vida en un futuro no muy lejano. Esto es de gran importancia para poder enriquecer sus conocimientos. El que se enriquece de conocimientos lo hace para toda la vida y le va a servir toda la vida. Y puesto que si hubieran más oportunidades para que los niños de escasos recursos fueran a estudiar, pues sería mucho mejor porque los padres ya no los forzarían a trabajar y tendrían un trabajo los padres y los niños se dedicarían solo a estudiar. Bien, el otro tema era la discriminación al derecho laboral. Esto sucede bastante en las empresas. Entre hombre y mujer por su preferencia sexual o por su religión, por su edad, entre otros. La discriminación puede darse por bastantes razones. Y aquí pues solo mencionar algunas. ¿Cómo aplica en Guatemala y en el mundo entero? Las mujeres se enfrentan grandes desventajas en el mundo del trabajo y les pagan menos que a los hombres incluso cuando hacen lo mismo. Esto es muy cierto, puesto que hemos visto, hay mujeres preparadas académicamente, llegan a empresas y lo que hacen es discriminarla porque ser mujeres, pues. Y a un hombre, en lo personal yo no soy así, va. A un hombre, a los jefes prácticamente, no les gusta que las mujeres las corrijan porque ellos se sienten inferiores a ellas cuando sucede esto. Y pues siempre predomina el patriarcado, que el hombre siempre quiere estar por encima de las mujeres en cuestiones de conocimientos, que un montón de cosas que implican estas situaciones. Y la discriminación en exclusión laboral por orientación sexual varía por hombres homosexuales, mujeres lesbianas, personas bisexuales. Eh, esta problemática es bastante grande, a pesar de las comunidades de gays que siempre han peleado sus derechos, que ahora se dispararon porque son bastantes, ahora abundan, como que si se multiplicaron. Pero no hay que olvidarnos que ellos también tienen sus derechos, sin importar la orientación sexual. Pero hay jefes que son así bien malos, ¿ven? Incluso nomás notar la apariencia de las personas de esta orientación sexual, pues las discriminan e incluso no les dan ni el trabajo. O si ya están en el trabajo, pues las molestan bastante, las acosan. Y la discriminación religiosa implica tratar a una persona, un solicitante o empleado desfavorablemente debido a sus creencias religiosas. Esto sucede en todas partes del mundo, no solo acá en Guatemala, igual que las otras problemáticas que hice mención anteriormente. La discriminación se da bastante, incluso podemos ver el racismo que hay referente al color de la piel. Los policías en Estados Unidos hemos visto lo que han hecho con las personas de color y pues es algo que impacta en la vida de las personas que no estamos de acuerdo con esto. Y en la religión pues es similar porque hay personas que están de acuerdo, otras que no están de acuerdo
y las que no están de acuerdo pues tratan de meterles cizañas a las personas para que hacerles ver o hacerles caer en algún error y así burlarse de ellas. Bien, las leyes aplicables. En el artículo 151, inciso A del Código de Trabajo, eh, encontramos que anunciar por cualquier medio sus ofertas de empleo, especializando como requisito para llenar las plazas el sexo, la raza, la etnia y el estado civil de la persona, excepto por naturaleza propia del empleo, este requiere una persona con determinadas características. En este caso, el patrono deberá solicitar una autorización ante la Inspección General de Trabajo y Oficina Nacional de la Mujer. Si el patrono no hace esto para realizarlo legalmente, que la plaza que está solicitando requiere los datos que ahí menciona y los pone solo para eximir a algunas personas que tengan este tipo de rasgos a realizar las pruebas correspondientes para optar por esa plaza laboral, pues está incurriendo en discriminación y es sancionado por la ley. También encontramos la discriminación en el artículo 202 bis del Código Penal guatemalteco. Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en el motivo de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o cualquier otro motivo, razón o circunstancia. La sanción es de 1 a 3 años de prisión y una multa de 500 a 3.000 quetzales. Eso lo encontramos en el Código Penal. Y bien, ¿cómo se puede solucionar la problemática en mención? Pues yo consideré que sin importar su sexo, su religión, edad o color de piel, todos tenemos las capacidades para desarrollar una actividad laboral. La manera de cesar este tipo de discriminación es la sanción para las personas que realizan este tipo de cosas con las personas antes mencionadas. Las sanciones pudieran ir desde una carta llamada de atención por escrito, suspensión del contrato por un tiempo o hasta el despido de la persona que realiza el tipo de discriminación. Consideraba que esta era la mejor manera de hacerlo o de tener un poco, de mitigar este tipo de discriminación, puesto que si las personas no se ven obligadas a realizar las cosas por voluntad propia, no lo hacen. Y siendo honestos, cuando la persona se siente presionada a realizar las cosas por obligación, como que tiene que hacerlo, porque imagínense, no va a querer perder su trabajo solo por discriminar a alguien. Tienen que acoplarse a las normas de la empresa. Esto va bastante referente a lo que la empresa piensa. Y por último, la conclusión sobre este tema. Sin importar nuestra religión, nuestra edad, nuestro color de piel y la orientación sexual que nos identifiquen, todas las personas merecemos ser tratadas con respeto y no ser discriminadas por ello. En Guatemala y en el mundo entero, este problema se vive día con día y parece no tener fin, debido a que para muchas personas simplemente no encajas en la sociedad por ser como eres. Al momento de redactar estas palabras, eh, me gustaron bastantes cuando iba encajando una con la otra, porque es muy cierto. Para muchas personas, si no eres lo que ellos quisieran que fueras, no sirves, no encajas. Y eso no tiene que ser así. Todos tenemos nuestro plus. Somos una piedra angular y encajamos en cualquier lugar. Y todo depende de la manera en que las personas nos vean. Porque nosotros tenemos la capacidad, la voluntad para realizar lo que se nos propongan o lo que nos digan. Porque tenemos como potencial para realizarlo, sin importar cuál sea nuestra edad, cuál sea nuestra religión, cuál sea nuestra orientación sexual. Todos podemos realizarlo. Solo que hay personas buenas para algunas cosas y otras personas buenas para otras cosas. Todo es cuestión de acoplarnos a las habilidades que poseemos como persona. Bien, hasta aquí este video. Me gustó bastante investigar sobre estos temas. Aprendí bastantes cosas que creo que era la dinámica de esta. Aprender sobre todas estas partes y el que busca encuentra.
Y pues de tanto andar buscando encontré muchas cosas que enriquecieron mis conocimientos referentes a la discriminación laboral, referente al trabajo infantil que afecta a nuestro país y a todo el mundo. Y pues la gran tasa de desempleo que pues hay en nuestro país referente al COVID-19 y en todo el mundo. Y pues muchas gracias por su atención. Espero haya cumplido con todos los requisitos que necesitaba. Feliz tarde, ingeniera. Feliz día, se cuida. Ingeniera, perdón, licenciada. Ya, ya me estaba confundiendo, pero licenciada, disculpe.